El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, muy buenos días, te escuchamos con atención. Juan, buenos días, aquí en Marcelo Auditorio. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues se cumplió el primer año de la elección del presidente López Obrador y ha sido el presidente tema durante los últimos 7 meses que ostenta la presidencia de la República, y también lo fue en los 6 y los 10 años anteriores a la elección del 1 de julio del 2018. Una presidencia bastante polémica, una presidencia que, como lo dijo el presidente López Obrador el 1 de diciembre del 18, iba por un cambio de régimen, se está dando. Las estructuras evidentemente crujen ante este cambio de régimen, porque lo que vimos en el pasado fueron alternancias muy suaves, muy tersas, que no distinguían si gobernaba el PRI o gobernaba el PAN. Esto le dio al país estabilidad, pero no atajó, no atacó, no resolvió problemas fundamentales, históricos de México, particularmente la pobreza, la corrupción, la inseguridad, la soberbia gubernamental, el derroche de recursos públicos. El gobierno gastaba como si fuera de primer mundo, Suiza, Estados Unidos, el Reino Unido, siendo un país realmente pobre. La mayoría de los mexicanos tiene todavía niveles de bienestar muy raquíticos, y la pobreza aumentó a pesar de las recetas que el presidente López Obrador califica de neoliberales, porque lo son. Hubo ciertamente una concentración de riqueza en un sector económico muy alto que siguió acumulando poder, no únicamente económico, sino también político. Particularmente en el gobierno de Peña Nieto, el gobierno estuvo supeditado, sometido a los grandes capitales, y eso los tenía muy contentos porque tenían grandes utilidades y también tenían influencia gubernamental, decidían realmente el rumbo del país. Este gobierno de izquierda de López Obrador pues ha tratado de modificar en este primer lapso de 7 meses de su administración ese modelo de gobierno que conformaba algún sector de la economía del país y también de la sociedad, en detrimento de la calidad de vida, del bienestar de muchos millones de mexicanos. Un presidente que comparece diariamente ante los medios de comunicación, ciertamente para dar su verdad del gobierno que encabeza en este lapso, insisto, de diciembre a estos días primeros de julio. El país no se ha derrumbado como muchos pensaban, como muchos temían y como muchos también querían, para demostrar que López Obrador es un presidente incompetente. México ha desarrollado en las últimas décadas instituciones que, si bien son todavía muy débiles y están muy vulnerables bajo la influencia presidencial, pues alguna solidez que le ha permitido transitar estos primeros meses de la administración sin grandes trastornos en materia económica, en materia social. Se han cuestionado, como ya se ha comentado aquí mismo en este espacio, decisiones del presidente. Sin embargo, en algunos casos ya ha rectificado, como en el tema de las medicinas, o en otro tema que se había dispuesto la transmisión en cadena nacional del mensaje del 1 de julio, y finalmente ante la crítica se rectifica. Esperemos que ocurra lo mismo con otras decisiones no acertadas de la presidencia de la República, que implican gasto y la suspensión de obras muy cuantiosas. Son 7 meses con luces y con sombras, como los ha tenido cualquier presidente de la República, sea del PRI o sea de Acción Nacional. La táctica, la estrategia de López Obrador es la misma que utilizó en el gobierno de la Ciudad de México cuando fue candidato al gobierno de Tabasco, y las 3 veces que intentó hasta ganar en la tercera la presidencia de la República. Es decir, abrir con los problemas, al tomar decisiones que generan polémica, que generan crítica en la sociedad, con vistas a que en el segundo tramo de la administración, en los últimos 3 años o 4 años, se den resultados de estos cambios constitucionales, de estas políticas de austeridad que se han tomado, algunas de ellas se llaman matacaballos, sin medir las consecuencias, sobre todo en el sector salud. Un presidente que, insisto, marca la agenda todos los días, un presidente que no asiste a la cumbre del G20 en Japón,
pero que finalmente son foros muy importantes, ciertamente, por la relación que existe con los jefes de Estado de las principales economías del mundo y también con los grandes empresarios a escala global. Sin embargo, el desempeño del canciller Ebrard, así como el representante de México ante la ONU, José Ramón de la Fuente, y otros cuadros del gobierno de la República, pues han salvado la situación. En este contexto, ¿qué ocurre con los partidos políticos? En este contexto de polarización, de una presidencia polémica, vemos partidos que aún no se recomponen, que aún no dan la cara ante el fracaso que tuvieron en 2018. Una acción nacional que se perfila como el partido de oposición al gobierno de López Obrador, que ha cometido también graves errores, que fue sometido a una campaña en la elección del 18 de desprestigio por parte de la propia Presidencia de la República, de la PGR, para debilitar a Ricardo Anaya, pero finalmente un partido político que está asumiendo un rol, un papel de real y de auténtica oposición, después de haber apoyado incondicionalmente a Peña Nieto. Tenemos a un PRI que se está desgarrando en este proceso electoral para nombrar presidente de ese partido y secretaria general el 11 de agosto. La renuncia de José Narro Robles, el único candidato del PRI a la presidencia de ese partido que pudo haberle plantado cara a López Obrador, toma la decisión de separarse, de renunciar primero a su aspiración de encabezar este partido y después a una militancia de varias décadas, para no prestarse a una farsa que pretende imponer en la presidencia de ese partido a un gobernador mediocre como es Alejandro Moreno de Campeche, sin presencia nacional, sin discurso político, muy vinculado con Peña Nieto. Peña Nieto lo hizo gobernador de Campeche, también con algún vínculo con López Obrador, un gobernador de Campeche con licencia que primero critica a López Obrador y después se le somete, se le entrega al presidente de la República. También renuncia aquí a escala coahuilense Rogelio Montemayor, justamente en solidaridad con José Narro Robles y en oposición abierta a los procedimientos que utiliza el PRI, los de siempre, con mapacheo, con juegos de poder para cargar los dados, en este caso en favor de Alejandro Moreno. Hemos tenido también en este escenario la fórmula que acompaña a Alejandro Moreno como aspirante a la Secretaría General del PRI, Carolina Villano Moreira. La fórmula Moreno-Villano-Moreira es la peor que pudo haber escogido el PRI para dirigir a ese partido en los próximos 4 años a partir de este año, si acaso gana la elección de ese partido, insisto, el 11 de agosto. Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán, y la segunda aspirante a la presidencia del partido, del PRI, pues ha denunciado amenazas de parte de Rubén Moreira, un gobernador que es esencialmente un porro que gobernó Coahuila arbitrariamente, endeudó también al Estado, aumentó la deuda que dejó su hermano en 5,000, 6,000 millones de pesos, se están descubriendo nuevas irregularidades, empresas fantasmas, e incluso hay una vinculación con la propia Odebrecht, el gobierno de Rubén Moreira, con la asignación de un contrato por 4 millones de pesos por servicios teóricamente de limpieza. Rubén Moreira gobernó así Coahuila a base de terror, de intimidación, creó una policía, Fuerza Coahuila, una policía represora, campeona en Coahuila y quizás a escala nacional en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, un gobierno que espió a empresarios, que amenazó a periodistas, con los cuales tuvieron que recurrir al mecanismo de protección de gobernación para tratar de cuidarse y de evitar un mal mayor por parte del gobierno de Rubén Moreira. La acusación de Ivonne Ortega es bastante delicada, tomó la decisión de no venir a Coahuila, supuestamente, según las declaraciones de Ivonne Ortega, Moreira le mandó decir que ni se le ocurriera poner un pie en Coahuila, suponiendo Moreira que sigue siendo el dueño del Estado, que sigue gobernando Coahuila y que sigue también apoderado del PRI. Un mensaje bastante negativo, funesto
para el futuro de ese partido en caso de que gane la fórmula, insisto, de Alejandro Moreno Villano Moreira. Este es el escenario aquí en Coahuila, insisto. Rubén Moreira dejó muchos agravios. Si su hermano Humberto endeudó a Coahuila con cerca de 40,000 millones de pesos, Rubén agravió a todo el Estado, insisto, por el espionaje telefónico, por las amenazas, incluso contra aliados suyos como Noé Garza Flores. Terminó creándole a un hijo de Noé Garza del mismo nombre, fabricándole delitos para poder encarcelarlo, cuando Noé Garza no estuvo de acuerdo en la decisión que tomó Rubén Moreira con respecto a su propia sucesión. Entonces, en este contexto vemos como un presidente de la República que no tiene partidos de oposición en ese papel, excepto el PAN, que empieza a hacerlo, y una sociedad que también se expresa de diferentes maneras, con algunas manifestaciones, protestas muy poco concurridas, por cierto, en diferentes ciudades de la República, donde debe expresarse la opinión de los mexicanos, de los ciudadanos, es en las urnas donde realmente se puede propiciar un cambio. ¿Y qué vimos en la elección del 2 de junio pasado en 6 estados de la República? Un abstencionismo abrumador, con participaciones incluso en algunos casos del menos del 17%. ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía? Primero, un agotamiento de tantas elecciones. Segundo, en darle a López Obrador un margen razonable para que empiece a dar resultados. Ningún gobierno empieza dándolos, justamente porque hay que evaluar en qué condiciones recibió Cedillo, en qué condiciones recibió Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador el país. López Obrador no recibió México en jauja, con crecimiento económico del 3, 4, 5, 6% del PIB, con pocos secuestros, sin inseguridad pública, sin violencia, sin corrupción, sin impunidad, sin violaciones sistemáticas al Estado de Derecho. López Obrador es un país prácticamente en crisis, con una gran deuda pública, con empresas que fueron compradas por Pemex a precios muy superiores a su valor real, agronitrogenados, Fertinal, en el cual, este segundo caso de Fertinal, se investiga al propio Peña Nieto en Estados Unidos por haber recibido supuestamente sobornos para autorizar la compra por parte de Pemex de Fertinal. Es decir, recibe López Obrador un país con múltiples problemas, está reconstruyéndolo, ha cometido errores, insisto. Esperemos que la ciudadanía se siga expresando a través de los medios de comunicación, que los propios medios de comunicación asuman una actitud más inteligente. Se está cayendo en el juego de López Obrador. Marca la agenda porque los medios de comunicación, en algunos casos, están impugnando desde sus páginas al gobierno. López Obrador está hecho justamente en el desgaste mediático. Estuvo sometido a un desgaste en los últimos 12 años, sistemáticamente. Entonces, en este terreno, López Obrador se mueve muy bien en la confrontación con los críticos, con sectores de la sociedad, con las oligarquías, incluso con los medios de comunicación. Entonces, la actitud debe ser otra, frente a un presidente que rompe los paradigmas de gobiernos del PRI y del PAN. Observarlo, criticarlo y esperar que sea a base justamente de la participación social, como rectifique algunas decisiones que al país le pueden costar muy caro. Pero insisto, sigue marcando la agenda y repito, el país debe estar muy atento, muy participativo, no agotarse en las elecciones. En Coahuila tendremos comicio nuevamente el año próximo para cambiar el Congreso local. Varios diputados o los que quieran podrán repostularse si su partido lo decide así. Pero tenemos que, como coahuilenses, participar porque haya un Congreso equilibrado. Nada peor sería que el PRI vuelva a recuperar el control del Congreso en el último tramo de la administración de Miguel Riquelme. Hace falta un Congreso equilibrado, donde no domine ninguna fuerza política, donde el PRI no sea mayoría, para que el gobierno del Estado no tenga el espacio suficiente para hacer cambios
que le convengan más a la administración que al Estado, y también depurar el Poder Judicial. El Poder Judicial de Coahuila está en manos, está controlado por Rubén Moreira. Si hacemos una revisión de los perfiles y de los magistrados que actualmente ostentan el Poder Judicial, vemos que es gente que trabajó, ex empleados o empleados nuevamente de Rubén Moreira. ¿Cómo queremos así que haya justicia en Coahuila? ¿Cómo queremos que funcione un sistema anticorrupción si quienes lo operan son o fueron empleados de Rubén Moreira? ¿Cómo queremos que haya justicia en Coahuila si hay cacicazgos como en Torreón, que representa Jesús Sotomayor Garza, el principal involucrado en el megafraude contra el Infonavit? Es decir, hace falta en Coahuila mucha participación ciudadana, lo mismo que en el país, para que realmente tengamos una democracia de mejor calidad, gobiernos más comprometidos con la sociedad, con la rendición de cuentas, con el ataque a la corrupción. En fin, este contexto nacional que vemos en Coahuila y que se reproduce en todo el país, favorece a López Obrador. Gana tiempo el presidente, puesto que lo que vemos en Coahuila, insisto, se reproduce prácticamente en toda la República. Gobernadores que siguen controlando a los poderes supuestamente autónomos. Entonces, no debe la ciudadanía claudicar ni desanimarse, al contrario, mantener la crítica constructiva, permanente, y sobre todo expresar ese malestar ciudadano en las urnas. Aprovechar que Morena no tiene estructura de partido político para poder redirigir a Coahuila, insisto, en caminos más anchurosos en términos de democracia, de respeto a los derechos humanos. Esta disculpa que pidió en días recientes la secretaria de Gobernación es inútil, es una burla, o acaso duelen más los desaparecidos de Ayotzinapa que las víctimas, los 300 asesinados en Allende. El dolor es el mismo. Lo que parece es que también hay mucho oportunismo político. Coahuila no quiere disculpas ni por la deuda ni por los muertos de Allende y Piedras Negras. Quiere que los responsables estén en la cárcel, como debería ser, pero no será así, insisto, mientras no tengamos una división de poderes auténtica que acote al Ejecutivo y que le dé al Legislativo y al Judicial verdadera autonomía. Necesitamos un Poder Judicial que realmente sea autónomo para que en Coahuila haya justicia. Muy bien, Gerardo, pues ya comentábamos hace unos momentos también sobre este mismo tema que tú abordas, el complicado panorama que está viviendo el PRI en Coahuila en particular, por todo esto que ya comentabas tú y que hablábamos también con María Eugenia Cázares, coordinadora de la Comisión de Hacienda del Congreso coahuilense, sobre este informe de la Auditoría Superior del Estado de que funcionarios de la pasada administración son señalados por la contratación irregular de empresas a la que pagaron más de 400 millones de pesos, y también por esta información que publica hoy Reforma en su portal de los 201 documentos que abrió en torno a las dudas que había de la deuda. Gerardo, ¿algún punto de contacto? Con mucho gusto, gerardo.espacio@gmail.com. Muchísimas gracias. Gerardo, buenos días.